Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Are in Romans chapter 7 and 8 tonight. Estamos en Romanos capítulo 7 y 8 esta noche. So if you are a person who likes to take notes, the title of this Así que si te gusta tomar notas, el título de hoy is Going from Miserable to More Than a Conqueror. es ir desde miserable a más que un vencedor. Woo! So it's going to be a good one. Así que va a ser muy bueno. How many of you are miserable? ¿Cuántos de vosotros sois miserables? Okay. Well, some of you are truthful. How many of you are more than a conqueror? ¿Cuántos son más que vencedores? Amen. Okay. Amén, en fe. So tonight we're going to give a little bit of background to get us started. Hoy vamos a dar un poco de trasfondo para empezar. Because maybe you haven't been to all the other nights. Porque quizás no hayas estado en todas las otras noches. So you haven't been keeping up with the previous books, the previous chapters of Romans. Entonces no has estado siguiendo los capítulos previos del libro de Romanos. Maybe you don't have Romans memorized. Quizás no tengas el libro de Romanos memorizado. So let's just do a little bit of a recap. Así que hacemos un poco de resumen. Okay? The letter to the Romans is kind of like the Pyrenees Mountains. La carta a los romanos es como los montes Pirineos. Okay? It is a lot. Es mucho. It is towering truth. Es verdad una por encima de otra. Para formar Forests of doctrine. Bosques de doctrinas. And we have to climb very carefully, step by step. Y tenemos que subir esa montaña cuidadosamente, paso a paso. Because Paul creates his book of Romans with precision. Porque Pablo escribe este libro de Romanos con mucha precisión. Thank you for the people who have done the last few weeks. Gracias a las personas que han enseñado las últimas semanas. Who have taken us through Romans so well. Que nos han llevado a través de esos capítulos muy bien. So just again to keep us all on the same page. Así que otra vez para mantenernos todos en la misma página. From Romans 1 to Romans 3. Desde Romanos 1 hasta Romanos 3. Paul demonstrates that humanity is hopeless. Pablo demuestra que la humanidad está sin esperanza. Okay? That's really the whole point of the early part. Ese es todo el punto de la primera parte. You may have memorized verses that say, all have fallen short of God's glory. Quizás hayas memorizado versículos que dicen que ninguno puede alcanzar la gloriosa meta establecida por Dios. Or another verse that says, no one is righteous, no one seeks God. O otro versículo que dice que ninguno es justo, ninguno busca a Dios. That's how he starts the book. We have to kind of go to the bottom to climb up. Así es como empieza el libro. Tenemos que ir hasta el final de todo para subirnos arriba. Nobody's righteous. Ninguno es justo. We must have something that will save us. Tenemos que tener algo que nos salve. And that's where Paul goes from Romans 3 to Romans 5. Y de ahí es donde Pablo va desde Romanos 3 a Romanos 5. He says there is a way that we can be right with God. Y dice, hay una forma en la que nosotros podemos estar bien con Dios. It is not an improvement plan. No es un plan que fue mejorado. It is not just get better at keeping the rules. No es un plan que se trata de guardar bien las reglas. It is not a self-improvement strategy. No es un plan o una estrategia de mejorar. It's Mejora. justified by faith. Es justificado por fe. Yeah, thank you, Emmanuel. Amen. Yes. The way that we are right with God is through the work of Christ. La forma en la que nosotros nos hacemos bien con Dios es a través de la obra de Cristo. So he helps us understand Christ came to do what we could not. Nos ayuda a entender que Cristo vino a hacer lo que nosotros no pudimos hacer. He came to bear our punishment, Vino a cargar nuestro castigo, to provide our righteousness. para proveer para nuestra justicia. Our sin was punished by Jesus. Nuestro pecado, el castigo, lo llevó Jesús. She said it better than I did. He took the punishment, yes. Él llevó el castigo. She said it right. God's law was fulfilled by Christ's actions. La ley de Dios fue cumplida por las acciones de Cristo. So the foundation of us standing before God, Así que lo que es la base o el fundamento de nosotros poder estar of delante de being Dios, made right with Him, de estar bien con Él, is not in us.
no está en nosotros. It is entirely in the work of Christ. Está completamente en la obra de Cristo. Okay, that's important to understand. ¿Vale? Eso es importante entenderlo. Justification required something external. La justificación requería algo externo. We could not do that ourselves. No podíamos hacerlo nosotros mismos. Now then he gets into chapter Y 6 luego él llega al capítulo 6 and he talks about being justified by faith. y ahí habla acerca de ser justificados por fe. We have to accept it and believe it, Tenemos que aceptarlo y creerlo, be united to Christ and Estar- what he did. unidos a Cristo y lo que él hizo. And then we get into this whole idea of, okay, then if it's not by works, it's only by faith. Entonces entramos en esta idea de que, vale, si no es por obras, entonces solo es por fe. And we receive all of this by grace. Y recibimos todo esto simplemente por gracia. If we just keep sinning, won't we get more grace? Entonces, si seguimos pecando, ¿no vamos a recibir más gracia? And so this is where Paul says, God forbid. No. Y aquí es donde Pablo dice, no, Dios No, prohíbe no, eso. no. So he's saying, look, if the law doesn't save you, Dice, si la ley no te salva, then people are inclined to think, then I don't have to follow any laws at all. entonces las personas son inclinadas a pensar que, entonces no tengo que seguir ninguna ley. And he says, no, that's not how this works. Y dice, no, así no es como funciona. So now we come into chapter 7 and 8 together, Ahora llegamos al capítulo 7 y 8 juntos, which helps us understand this a little bit more completely. que nos ayuda a entender esto de una forma más completa. And to understand that, I want to take you way back to Y para- Jeremiah. Y para entender esto, quiero llevaros muy atrás en la Biblia a Jeremías. Because Jeremiah made a prophecy in chapter 31 Porque Jeremías dio una profecía en capítulo 31, where he says a day will come cuando él dijo que vendrá un día when God would write the law on the hearts of man and not on tablets of stone. cuando Dios iba a escribir la ley en el corazón del hombre y no en tabletas de rocas. That matters because it's basically saying there will be a point in which this becomes internal. Eso importa porque básicamente está diciendo que llegará un punto donde todo esto se convertirá en algo interno. The law will not simply be a book we carry around or something that's external. La ley ya no va a ser algo que un libro que llevamos a todos lados o algo que sea externo, It will actually be something that God puts within us. sino será algo que Dios va a poner dentro de nosotros. And that was hundreds of years before Christ. Y eso fue cientos de años antes de Cristo. And God said in the same prophecy, and when that day comes, Y Dios dijo en la misma profecía que cuando llega ese día, I will forgive their iniquity and I will not remember their sin anymore. dice, yo perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. So it's saying your desire will change, Entonces está diciendo que tus deseos van a cambiar, your status will change, tu estatus va a cambiar, because now you will be a forgiven person of God. porque ahora serás una persona perdonada de Dios. And that forgiveness is the foundation of all of it. Y ese perdón es el fundamento, la base de todo esto. Our sins are fully forgiven in Christ. Nuestros pecados son completamente perdonados en Cristo. When we believe in Him, Cuando nosotros creemos en our Él faith is in Him, y nuestra fe está en Él, God's Spirit now lives in us. el Espíritu de Dios vive en nosotros. That's not just a command, that's an experience. Eso no es simplemente un mandamiento, eso es una experiencia. What once was condemnation over Lo que us una vez fue condenación sobre nosotros, has now been defeated by God's grace. ahora ha sido vencido por la gracia de Dios. And we have a new heart. Y tenemos un corazón nuevo. I think it's Ezekiel where he says, I will give them a heart of flesh and not of stone. Creo que en Ezequiel dice que le daré un corazón de carne y no de piedra. Some of you remember what it felt like to have a heart of stone. Algunos recuerdan cómo se sintió tener un corazón de piedra. And then God changes you, and all of a sudden you have just different emotions. Y luego Dios te cambia y de repente tienes emociones diferentes. That's one of the ways I knew God had changed me, because all of a sudden I had compassion. Sí. Eso fue una de las formas en la que yo supe que Dios me había cambiado, porque de repente tenía mucha compasión. Before that, I had judgment. Antes de eso tenía mucho I juicio. looked at other people and was like, what is wrong with them?
Miraba a otras personas y decía, ¿qué le pasa a este? I looked at them and compared them constantly to me. Los miraba y los comparaba constantemente conmigo. I'm not perfect, but I'm better than him. Bueno, yo no soy perfecta, pero mejor que esto. And that's how I knew that Christ changed me, because instead of looking at everybody with that idea of judgment, Así supe que Cristo me había cambiado, porque en vez de mirar a todos con ese ojo de juicio, I suddenly had a heart of flesh. de repente tenía un corazón de carne. And I didn't keep looking at people to compare myself. I looked at them and just saw broken people who needed Jesus. Y ya no miraba a las personas para compararlos conmigo, sino que los miraba con los ojos de que necesitaban a Jesús. So tonight we're picking up with chapter 7, Así que hoy empezamos en el capítulo 7, which is all about frustration. que se trata de frustración, And then we go to chapter 8, which is all about freedom. y luego vamos al capítulo 8, que se trata de la libertad. This is like the dividing line of Romans. Aquí está la línea que divide el libro de Romanos. 7 kind of finishes up this idea of all the sin, and it talks a lot about I. El capítulo 7 termina toda la idea del pecado y habla mucho del yo. And then chapter 8 starts talking about the Spirit. Y luego el capítulo 8 empieza a hablar del espíritu. Okay? So we're going to go from frustration to freedom, Así que vamos a ir de la frustración a la libertad, from struggle to the Spirit-filled life. de la lucha a una vida llena del espíritu. We're going to go from miserable to more than a conqueror. Y vamos a ir de ser miserables a más que vencedores. And here's why. Y aquí está el porqué. The law exposes sin, La ley expone al pecado, the Spirit overcomes it. pero el espíritu la vence. We need both of those things to be understood. Necesitamos que estas dos cosas sean entendidas. All right, so we start out with Romans chapter 7. He's finishing up his discourse on the law. Entonces empezamos en Romanos capítulo 7, donde él está terminando su discurso acerca de la ley. He's trying to help us understand what the limitations were of the law of God. Nos ayuda a entender cuáles eran las limitaciones de la ley de Dios. Those are the 10 commandments, all the rules of the Old Testament, Y esos son los 10 mandamientos, todas las reglas que había en el Antiguo which Testamento. were not bad things, but they were limited. Que no eran cosas malas, pero eran limitadas. But here's the thing that probably is the most poignant thing for us in Romans chapter 7, Pero aquí está la cosa que digamos que llame más la atención en Romanos 7. is when in kind of the middle of Romans 7, Paul talks about his own struggles. Y es que en el medio de Romanos 7, Pablo habla de su propia lucha. Now, I need to stop right here and pause Así que tengo que pausar aquí and put a little asterisk, y poner un asterisco. okay? We are not going to be able to theologically explain all of chapter 7 and 8. No vamos a poder explicar de forma teológica todo el capítulo 7 y 8. I know you're disappointed, okay? Sé There que are estáis like decepcionados. books written on these chapters. Hay muchos libros que son We have escritos 30 more acerca de minutes. esos capítulos. Okay, so we are doing like that. We're going to do like a pond, but 7 and 8 are like an ocean. Vamos a hacer como una piscinita, pero 7 y 8 es como un océano. Okay, so at the end of this, you're going to go home and read this for yourself, and then write a list of all your questions. Al final de esto, puedes ir a casa, lo lees y luego escribes todas tus preguntas. Okay, Valencia@icemadrid.com. Just kidding. Okay, just kidding. Es una broma. Broma. Okay, so we're in the middle of Romans chapter 7. Estamos en medio de Romanos 7 And Paul writes this super honest confession. y Pablo escribe esta confesión muy honesta. I do not do the good that I want to do, but the evil that I don't want to do, that's what I keep on doing. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Okay? Just looking at that, that's verse 19. Eso es versículo 19. He actually does like a whole little paragraph, but it's all the same issue. Hace un párrafo extenso explicando eso, pero todo se trata del mismo tema. This is the tension of the Christian life. Esta es la tensión de la vida cristiana. I love God. Amo a Dios. I want to be holy. Quiero ser santo. I want to have holiness in Quiero me. tener santidad en mí. But yet there's an internal war. Pero hay una guerra interna. Paul describes this literally as a conflict. Pablo describe esto literalmente como un conflicto. In my inner being, I delight in the law of God. En mi ser interno, yo me deleito en la ley de Dios. But there's another law at work
in my body. pero hay otra batalla que está ocurriendo en mi cuerpo. So there's desire for the Lord, Así que hay deseo para el Señor, but there's dysfunction. pero luego está la disfunción. And this is our human condition. Y esta es la condición humana. And even with the law, even with our understanding of God, this is still going to be this battle in us. Incluso con la ley, con nuestro entendimiento humano, esto va a ser una batalla para nosotros. The law, even when it's holy and even when it's good, La ley, incluso siendo santa y buena, the law itself does not produce the righteousness that it commands us to have. la ley por sí misma no produce esa justicia, esa rectitud que nos manda a tener. Okay? The law can do some good things. La ley puede hacer algunas cosas buenas. It can reveal to us what sin is. Puede revelarnos lo que es el pecado. Do not lie. No mientas. Okay? Okay, well, now we know. Ahora- That's bad. Ahora lo sabemos, eso está mal. It has explained to us what is sin. Nos ha explicado qué es el pecado. It can define righteousness. Puede definir la justicia. A righteous man will live by faith. Un hombre justo vivirá por fe. Ah, okay, now I understand what Vale, righteousness is. entiendo lo que es la That's justicia. now my goal. Ahora esa es mi meta. It will expose what the problem is. Va a exponer cuál es el problema. Okay, that's what the law does. Eso es lo que hace la ley. It shows us sin, Nos muestra el pecado, defines what righteousness is, define lo que es la justicia, reveals the problem. revela el problema. Okay? ¿Vale? It does not break the power of sin. Pero no rompe el poder del pecado. Are we following along? ¿Estamos siguiendo? You guys are super smart. Sois muy inteligentes. Okay? I'm going to show you 2 books Os voy a mostrar 2 libros to make this point. para hacer este punto. These are my books. Estos son los libros de la pastora. Why are you laughing? This book Ese libro called The Obesity Code, que dice el código de la obesidad. like I have highlighted this thing. Tengo páginas resaltadas. I have read this. Lo he leído. It has revealed my problems. Ha revelado mis problemas. It has defined what is healthy food and what I should eat. Ha definido lo que es comida sana y lo que debería comer. Unlocking the secrets of weight loss. Es desatando los secretos de la pérdida de peso. It has exposed my problems. Ha expuesto mis problemas. Has it actually changed my weight? Pero ha cambiado mi peso Only if I follow it. solo si lo sigo. I can literally read this book with my hand in a bag of M&Ms. Literalmente puedo leer este libro comiendo M&Ms And it doesn't change my heart. y no cambia mi corazón. It reveals my problems. Revela mis It problemas. reveals what health really is. What is the righteous status that I should be attaining? Revela lo que es tener salud y bienestar y cuál es mi meta. But it doesn't necessarily mean that my heart changed. Pero eso no significa necesariamente que mi corazón vaya a cambiar. This one, madre mía, es peor. It's worse. It's called Running for Women. Es corriendo para mujeres. Ditch your excuses and start loving your run. Echa a la basura tus excusas y empieza a amar tu correr. I did not ever learn to love my run. Nunca aprendí a amar correr. Back in 2017, I was running a lot. En el 2017 en 2017 estaba corriendo mucho And I did never love it. y nunca lo amé. It revealed some of my problems. Reveló algunos de mis problemas. It defined what great running was and, all the techniques. Definió lo que era correr bien y todas las técnicas, It did not make me ever love running. pero nunca me hizo amar el correr. The law can define what sin is, what righteousness is, and what your problems are. La ley puede definir lo que es el pecado, lo que es la justicia y cuáles son tus problemas. The law cannot change your heart. Pero la ley no puede cambiar tu It corazón. cannot, from the inside out, make you want to be holy. No puede desde el dentro hacia afuera hacerte
querer ser santo. And this is why Paul ends that little paragraph by saying, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Y por eso Pablo termina todo ese párrafo diciendo, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Who will liberate me from this problem I have that the law just doesn't fix me? ¿Quién me librará de este problema que tengo, que es que la ley no me arregla? And I love that this is a cry of desperation Y amo que esto es un llanto de desesperación. because he has figured out that information is not transformation. Amén. Porque él acaba de averiguar que la información no se iguala a la transformación. You can have a list of rules, Puedes tener una lista de reglas and some of you grew up in the church, so you know what that felt like. y muchos crecieron en la iglesia y saben cómo se siente eso. It doesn't mean that you actually had salvation. No significa de verdad que de verdad tenías la salvación. And trying harder Y intentando hacerlo, intentando más, does not mean the same as being empowered by the Spirit of God. no significa lo mismo que ser empoderado por el Espíritu de Dios. So this is where we find ourselves in chapter 7. Y aquí es donde nos encontramos en el capítulo 7. I'm saved, I have Jesus, Estoy salvo y tengo a Jesús, but I'm still working really hard. pero sigo trabajando muy duro. I'm forgiven, but I'm also frustrated Soy perdonado, pero todavía sigo frustrado. because I can't figure out how to change. Que no puedo averiguar cómo cambiar. And I'm trying to maybe live spiritually with my natural strength. Y estoy intentando vivir una vida espiritual con mis fuerzas And we naturales. come back to the end of chapter 7 where he says, who will deliver me? Y llegamos al final del capítulo 7 donde él dice, ¿quién me librará? Okay? Let's imagine him crying. Vamos a imaginarle a Pablo llorando. Who will deliver me? ¿Quién me librará? And then chapter 8 starts with a shout of victory. Y luego el capítulo 8 empieza con un grito de victoria. So now, there is no condemnation for him who is in Christ Jesus. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Woo! What a Amen. change! ¡Qué cambio! This man who's saying, oh, Lord, how can I not conquer sin? Este hombre que dice, Señor, ¿cómo es que no puedo vencer al Who pecado? will save me from this ¿Quién me va a salvar cycle de esto? that keeps on repeating? Este bucle que sigue y sigue. But now, there's no condemnation against me Pero ahora no hay ninguna condenación en because contra I mí, belong to Jesus. porque yo pertenezco a Jesús. He doesn't say there's less condemnation. Él no dice que hay menos He condenación. doesn't say there's condemnation that will still come someday. No dice que hay condenación que vendrá un día. Condemnation if you fail one more time. O condenación si fallas una vez más. No condemnation. No hay ninguna condenación. Now he says that word, por lo tanto, therefore. It's that connector word, Y dice esa frase, por lo tanto, que conecta dos frases. which means even in the struggle, I can't conquer this. Que dice incluso en la batalla que no puedo vencer, Who will deliver me and how can I get out of this cycle? ¿quién me puede librar y cómo puedo salir de este It bucle? is connected in with, yet there is no condemnation. Eso está conectado con aún así no hay condenación. Why? ¿Por qué? What is the secret? ¿Cuál es el secreto? This is in chapter 8, verse 2. Y esto está en capítulo 8, versículo 2. Okay, there's no condemnation to those who are in Christ Jesus. No hay condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Because you belong to him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. That's what delivered us. Eso fue lo que nos libró. When he says, oh, I'm so miserable, what will deliver me? Cuando él dice, ay, es que soy tan miserable, ¿quién me va a liberar?
then he's like, oh, here's the answer, the Spirit of God. Y luego dice, aquí está la respuesta, el Espíritu de Because Dios. when I put my faith in him, Porque cuando yo pongo mi fe he en now Él, lives in me, ahora Él vive en and mí he can conquer all of it. y Él puede hacer todo eso. So I'm not trying to do this in my own strength. Así que no estoy intentando hacer todo esto por mis propias fuerzas. This is why I said in chapter 7, he's talking about I can't do this. Por eso digo que en el capítulo 7 siempre menciona el yo no puedo hacer And esto. now chapter 8, he's saying, but the Spirit Pero ahora en can. el capítulo 8 dice, pero el Espíritu In sí chapter puede. 7, he barely mentions the Holy En el Spirit. capítulo 7 apenas menciona al Espíritu In Santo. chapter 8, he's the star of the whole chapter. Y en el capítulo 8 Él es la estrella de todo el capítulo. That is not accidental. Eso no es accidental. Remember, we said Paul is building a logical argument. Recuerda que dijimos que Pablo está construyendo un discurso lógico. We are climbing the Pyrenees one step at a time. Estamos subiéndonos a la montaña de los Pirineos un paso a la vez. So here's something profound. Aquí hay algo profundo. The spiritual life is not powered by your self-effort. La vida espiritual no puede ser empoderada por tus propias fuerzas, It is powered by the Spirit of God. sino es empoderado por el Espíritu de Dios. Verse 3 says the law is weakened by the flesh. El versículo 3 dice que la ley es debilitado por la carne. Not because the law is bad, No porque la ley sea but mala, because we are. sino porque nosotros lo somos. We make the law less because we're not able to do it. Nosotros hacemos que la ley parezca menos porque no somos capaces de But cumplirla. what the law could not do, God can. Pero lo que la ley pudo hacer, Dios sí pudo And how hacer. does he do that? ¿Y cómo lo hace? The Spirit of God. El Espíritu de Dios. So this is what verse 4 said. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Esto es lo que dice el versículo 4, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. The law cannot produce righteousness, La ley no puede producir justicia, but the Spirit of God in us Pero el can produce what the law requires. el Espíritu de Dios en nosotros puede producir lo que la ley requiere. So that's more than just being forgiven. You are now empowered. Eso es mucho más de ser solo perdonado, sino que ahora eres empoderado. So what changes Entonces, me ¿qué me cambia when I read this book? cuando leo este libro? When I have an internal desire that says, wow, I really want to be a better runner. Cuando yo tengo este deseo interno que dice, wow, de verdad, yo quiero ser una persona que corre bien. I want to finally get to that point where supposedly you love it. Quiero llegar a ese punto donde supuestamente lo ame. If I have a spirit in me that says, keep going, like, let's conquer this, Si tengo un espíritu dentro de mí que dice, siga adelante, vamos a vencer esto, that's going to help me a lot. eso me va a ayudar mucho. My spirit says, you should have done this 20 years ago. Mi espíritu me dice, deberías haber hecho esto hace 20 años. We are not just being declared righteous. No solo estamos siendo declarados como That is justos, part of salvation. eso es parte de la You salvación. now have that stamped across you. I belong to Jesus. I'm now righteous. Tienes ese sello que dice, yo pertenezco a Jesús, ahora soy justo. But you are also enabled to live again tomorrow righteously. Pero también eres empoderado y habilitado para vivir mañana otra vez de una forma justa. And this is where, for us as a Pentecostal church, it's really key. Y esto es donde para nosotros como una iglesia pentecostal esto es clave. The Spirit is the one who dwells in you, El Espíritu es el que habita en ti, gives you life, te da vida empowers you Te to empodera put to death those deeds of the body, para matar esas obras del cuerpo and gives you the guidance because He leads you. y te da esa guía porque Él es el que te guía. So in that sense, holiness is not produced by your work. Entonces, en ese sentido, la santidad no es producida por tus obras, It is produced by your surrender. sino por tu rendimiento. Okay? Because your effort says, I can conquer this. Rendición, porque tu propia fuerza dice, yo puedo vencer esto. But surrender says, Spirit of God, empower me
to change this habit. Pero la rendición dice, el Espíritu de Dios, empodérame para cambiar este hábito. So chapter 7 is just frustration. Entonces el capítulo 7 es puramente frustración. I can't break this habit. No I puedo can't be romper righteous. este hábito, no puedo ser justo. But chapter 8 gives us freedom. Pero el capítulo 8 nos da libertad. You don't have to do this in your own strength, No nor should tienes you. que hacer esto en tus propias fuerzas. This No right deberías. here is so powerful. Y esto aquí es tan poderoso. I know people in our church that this is their like salvation testimony Y yo conozco personas en nuestra iglesia que este es su testimonio de salvación. because they worked so hard to be religious, to be holy, Porque trabajaron tan duro para ser religioso, para ser santo. to go to the church, to do the confession, to light the candles, to, all of it. Para ir a la iglesia, hacer las confesiones, prender las candelas, de hacer todo ello. But in the end, it's the work of the Spirit of God. Pero al final de todo es la obra del Espíritu de Dios. And what bothers me, this is a little bit of a personal rant. Y lo que me molesta, esto es algo personal, I'm una going to queja not take personal. more than 5 minutes on my rant. No voy a tomar más de 5 minutos para mi queja. Is that there are still people in our congregation that are struggling with Es this. que todavía hay personas en nuestra congregación que están luchando con esto. The difference between trying to please God La diferencia entre intentar complacer a Dios and just trusting Him. y simplemente confiar en Él. I know people in our church who struggle with things. Conozco a personas en nuestra iglesia que luchan con I eso. mean, all of us struggle with things, so that's fair. Todos luchamos con cosas. But they are like, I just need to pray more. Pero ellos están como, es que tengo que orar más. I just need to get to like a pure worship. Tengo que llegar a una adoración pura. I need to get rid of all these, like, I must have idols in my life that somehow keep me from really being righteous. Tengo que quitar todos estos ídolos en mi vida que de una forma me alejan de ser justo. If I serve in the church and I feel any kind of good about it, Si yo sirvo en la iglesia y me siento mínimamente bien sobre ello, I love singing, I love playing the guitar. I mean, if I love that, me encanta cantar, me encanta tocar la guitarra, si es que amo eso, entonces I must not be doing it for God. entonces no lo estoy haciendo para Dios. So I've got to like take those things out of my life Entonces tengo que quitar esas cosas de mi vida, because I need to please God. porque tengo que And complacer I a need to get Dios. to this like point where it's just, for Him and for nothing Y else. tengo que llegar a este punto donde es simplemente para Él y nada más. Man, that sounds like a lot of work. Eso suena con mucho trabajo And there is no condemnation y no hay condenación for the people who are in Christ para los Jesus. que están unidos en Cristo Jesús. So who is putting this pressure on you Entonces, ¿quién pone esta presión sobre that ti? you have to pray more, that your worship isn't pure enough, that the idols in your life are holding you back from Jesus? Que tienes que orar más, que tu adoración no es suficientemente pura y que hay ídolos en tu vida que te mantienen alejados de Jesús. Because when I have these conversations with people, Porque cuando tengo estas conversaciones con las personas, it's not the Spirit of God that's pushing that. no es el Espíritu de Dios que empuja o avanza esa idea. It's them somehow thinking that they are trying to control their righteousness. Es ellos de una forma pensando que intentan controlar su propia I justicia. have to be better. I have to please God. Es que yo tengo que ser mejor, yo tengo que complacer a Dios, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. I'm sorry. Who says you have to? Like, where is that coming from? ¿Dónde dice que tienes que hacerlo? ¿De dónde viene eso? Because the Spirit of God is an invitation. Thank you. Yeah, I hear people in the back with the comments. Good answers. Muy buenas respuestas. It is our human sense of righteousness or even our comparison to other people Es nuestro sentido de justicia humano, incluso nuestra comparación con otras and personas. sometimes it's bad leadership, it's bad teaching. Yeah. Somebody else is putting that on you. Y a veces es liderazgo malo y enseñanzas malas, que otra persona pone esa idea, esa presión sobre ti. The Spirit of God invites us. El Espíritu de Dios nos invita. He does not whip you. Él no te pega. You think about like a horse. Piensa sobre un caballo. There's lots of ways to make the horse go. Hay muchas formas para hacer que el caballo avance. Okay? If you're smacking the horse, sure, the horse is going to move. Si le estás pegando al caballo, claro que se va a mover. Okay? But the horse can also be motivated by other things like the carrot.
Pero el caballo también puede ser motivado por otras cosas, por ejemplo, zanahoria. Okay, we all understand that image? You've seen ¿Entendemos that esa ilustración? picture before. ¿Has visto So the ese? Spirit of God, He draws us. Así que el Espíritu de Dios nos Yeah. atrae. Yeah, He wants us to come like an embrace. Él quiere que vengamos a Él Como un abrazo. Yeah. But He is not the one that is putting pressure on you saying, you don't do this enough. Pero Él no es el que pone esa presión sobre ti de que no lo haces lo If you suficientemente don't come bien. here with your pure worship, don't come here at all. Si no vienes con tu adoración pura, ni siquiera se te ocurre venir aquí. That is not the Spirit of God. Eso no es el Espíritu de Dios. That's a spirit that says, I will work harder. Ese es un espíritu que dice, yo voy a trabajar más. And you can be disciplined. Y puedes ser disciplinado. It doesn't mean you're holy. Eso no quiere decir que eres santo. So now Paul shifts into, from verse 14 to 17, he starts talking about adoption. Ahora, Pablo entra desde versículo 14 a 17, habla acerca de la adopción. He's talking about how we're free because of the Spirit of Christ. Y habla de cómo somos libres por el Espíritu de Dios. And then he kind of de shifts Cristo. it into identity. Y luego lo lleva hacia la identidad. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Not slaves, No son esclavos, not on probation, no están en probación temporal, children of God. sino hijos de Dios. Sons and daughters of God. Hijos e hijas de Dios. Some of you have children. Algunos tienen hijos, Some of you were children. algunos fueron hijos. Okay? So you should be able to understand this. Así que deberías entender esto. What parent, if their child came to them, mira, mamá, tengo un dibujo. ¿Qué? I have my paper. ¿Qué padre viene su hijo y le dice, look, mom, I have my drawing? Look, I did this at school today. Mira, hice esto en la escuela hoy. What parent looks at that child and says, is that pure drawing? ¿Qué padre le mira a su hijo y le pregunta, ¿eso es un dibujo puro? Were you thinking of anything else while you drew it? ¿Estabas pensando en otra cosa cuando lo estabas dibujando? Because if you were, that wasn't focused on me. Porque si lo estabas haciendo, entonces no estabas enfocado en mí. Go back to your room and see if you can do that better. Vete a tu habitación y hazlo mejor. At least longer. O más, Put more time and effort into it. más tiempo y más esfuerzo a ello. Don't come back until you can give me something better than that. No vuelvas hasta que me puedas dar algo mucho mejor que eso. We would take children away from people who acted like that. Quitaríamos los hijos de los padres que hacen eso. They wouldn't be worthy of being a parent if No. they treated their child like No that. serían dignos de ser padres si tratan a sus hijos así. And Paul says, this is your identity. You are a child of God. Y Pablo dice, esta es tu identidad, tú eres un hijo de Dios. Which means when he sees you, he's happy. He delights in you. Lo que significa que cuando Él te ve, Él está feliz, se deleita en ti. You have a power that comes from being a child. Tienes ese poder que viene de ser un hijo. You have not received a spirit that makes you slaves. No has recibido un espíritu que te hace esclavo. Romans 7 is slavery. Romans 7 is slavery. El capítulo de Romanos 7 es la esclavitud. Because you're saying the law says this, do this, and don't desviarse. Don't. Yeah, there you go. Porque Deviate. estás diciendo que la ley dice esto, tienes que hacer esto y no debes desviarte de ese camino. But Romans 8 is adoption. Pero Romanos 8 es adopción. And he says, you received God's Spirit when he adopted you as his own, and now we call him Abba, Father. Que vosotros no, sino que recibisteis el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar Abba, Padre. Ooh, in chapter 7, he was crying, ¡ay, qué miserable soy! En el capítulo 7 estaba llorando, oh, I'm so miserable. And now in chapter 8, he's crying, Father. Y ahora en el capítulo 8 está clamando Padre. Okay? One is from condemnation. I can't measure up. Uno viene de la condenación, no puedo llegar a la talla. And this other one, oh, Daddy, that comes from security, from safety. Y el otro dice, oh, papá, eso viene de seguridad. So the Spirit doesn't just give us power. Entonces el Espíritu no solo nos da poder, He gives us assurance of our welcome in the presence of God. sino nos da esa seguridad que somos bienvenidos a la presencia de Dios. Your identity then is not one of just struggle or failure.
Tu identidad ya no se basa en la lucha o en los fallos. Your identity is not just, I'm so weak in this area. Tu identidad no se basa es que soy tan débil en esta área, Your identity is, I am a son or a daughter of God. sino es que yo soy un hijo o una hija I de am an Dios. heir of all of everything he has. Soy un heredero de todo lo que él tiene. So my suffering can't cancel that out. Así que mi sufrimiento no puede cambiar eso. So then Paul says, hey, don't get stuck in the struggle. Entonces Pablo dice, oye, no te quedes estancado en la batalla. You already have victory. Ya tienes la victoria. If God is for us, Porque si Dios who es can be para against us? nosotros, si Dios es de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Okay, this is where we are at the end of Romans 8. Aquí es donde estamos al final del capítulo 8. So we're not now struggling and like, why can't I please God? Why can't I do better? No estamos ahora luchando, diciendo, ay, ¿por qué no puedo complacer a Dios? ¿Por qué no puedo hacerlo mejor? We understand it's the Spirit of God that will help me get better. Entendemos que es el Espíritu de Dios el que me va a ayudar a ser mejor. God did not spare his son. Dios no... No, he didn't withhold it. He didn't, I can't think of how you say that either. Dios no retuvo a su propio Okay. Hijo, He justified us by faith. sino que nos justificó por la Okay. fe. Christ intercedes for us. Cristo intercede por The nosotros. Spirit is interceding for El us. Espíritu está intercediendo por nosotros. That is secure. Eso es algo seguro. And then, remember, we're climbing the Pyrenees. Entonces recuerda que estamos subiendo los Pirineos. Paul gets up to the top Pablo llega a la parte superior and says, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. y dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Okay, we're not just hanging on. No solo estamos ahí esperando, We're not just barely surviving. o no solo estamos ahí apenas sobreviviendo. We are more than conquerors Somos más que vencedores over our sin. por encima de nuestros pecados. Okay, what he says everybody struggles with, we're actually conquering those things. Lo que dice que todos luchan con esto, nosotros somos vencedores por encima de estas cosas. Again, not because you're so great, sorry. Ahora, no porque eres tan increíble, lo siento, I like you, but still, me caes bien, it's because of the Spirit of God. pero es por el Espíritu de Dios. Nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Jesus Christ our Lord. Ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. This is so great because the chapter starts with no condemnation. Esto es tan bueno porque el capítulo empieza con que no hay ninguna condenación And in the end, there's no separation. y luego dice no hay separación. I mean, somebody say amen. Alguien dice amén. This is Romans 8. Esto es Romanos 8. Romans 7 says you cannot live on self-reliance. Romanos 7 dice que no puedes vivir por autosuficiencia. You will be exhausted from trying. Porque vas a estar cansado de intentarlo You una y will otra end up vez. crying out, somebody just save me. Vas a acabar llorando, alguien que me ayude, por favor. Okay? But Romans 8 says you are free because no one is condemning you. Pero Romanos 8 dice, eres libre porque nadie te condena. You are empowered by the Spirit of God to live victoriously. Eres empoderado por el Espíritu de Dios para vivir de una forma You have victoriosa. an intimacy of family because you were adopted in. Tienes esta intimidad de familia porque tú fuiste adoptado a la familia. And you have a certainty of God's victory in your Y life. tienes la seguridad de la victoria de Dios en tu vida. So that goes back to what I said before. The law exposes sin, Entonces esto vuelve a lo que dije antes. La ley expone al pecado, but the Spirit of God overcomes it. pero el Espíritu de Dios la vence. So if you are a Romans 7 Christian Así tonight, que si tú eres un cristiano de Romanos 7 hoy, you are frustrated, you are discouraged, estás frustrado, estás desanimado,
You are constantly pushing, I need to do this better, I need to do this more. Y constantemente estás diciendo, tengo que hacer esto mejor, tengo que hacerlo más. The answer is not to just keep trying harder. La respuesta no es simplemente intentarlo más, It is to yield to the Spirit of God. sino es alinearnos con el Espíritu de Dios. Put your mind on the Spirit, walk in the Spirit, depend on the Spirit. Depender del Espíritu, poner tu mente en el Espíritu, caminar en el Espíritu. So now this is your homework. Así que estos son tus deberes. I know, right? Wednesday homework. Lo sé, deberes de los miércoles. Okay? Take time this week, maybe later tonight, tomorrow, to go back through 7 and 8. Toma tiempo esta semana, quizás más tarde hoy o mañana, de leer otra vez capítulos 7 y 8. Circle or mark somewhere how often he talks about the law and the flesh. Subraya o hacer un círculo cuántas veces él habla acerca de la ley y de la carne. Okay? And then the Spirit Y, and glory. y luego del Espíritu y gloria. And these are questions to ask yourself. Y estas son preguntas que te puedes hacer a ti mismo. Where am I pushing myself rather than just surrendering to the Spirit? ¿En qué área me estoy forzando en vez de simplemente rendirme al Espíritu Santo? Where am I living under condemnation rather than freedom? ¿Dónde estoy viviendo bajo la condenación en vez de la libertad? Allow the Lord to reveal to you, hey, you have this issue because somebody else put it there or because you came up with it yourself. But it's not from me, the Lord Permite says. que el Señor te revele que, oye, tú tienes este problema porque alguien más lo puso allí, pero eso no viene de mí. Where do you need to depend on the Spirit of God? ¿Dónde tienes que depender en el Espíritu de Dios? That's what we're looking at tonight. From that struggle to the Spirit to secure faith. Eso es lo que estamos viendo esta noche, desde esa lucha al Espíritu hacia esa fe segura. So tonight, I just want to pray to close out the sermon, and then we're going to do something else. Es que quiero orar para cerrar la prédica y luego haremos otra cosa. On Wednesdays, we don't really do an altar call, Los miércoles no hacemos un llamado al altar, but I still believe in answering the Spirit of God. pero todavía creo en responder al Espíritu You de just Dios. have to do that at your house. Tienes que hacerlo en tu casa, Do that in your devotional en time, tu tiempo devocional. okay? But this is what I want to pray over you tonight. Pero eso es lo que quiero orar sobre vosotros esta noche. Lord, I pray that you would deliver us from trying to live our faith in our own strength. Señor, oro que nos liberes de intentar vivir nuestra fe por nuestras propias fuerzas, That would truly make us miserable. que nos hará verdaderamente miserables. Teach us to live by your Spirit Enséñanos a vivir por tu Espíritu and silence that voice of condemnation. y silencia, Señor, esa voz de condenación. Help us to hear and identify, hey, that is not the Spirit of God. Ayúdanos a oír y a identificar, oye, eso no es la voz del Espíritu de Dios. Help us understand what it means to be a son or a daughter of Christ. Ayúdanos a entender lo que significa ser un hijo o una hija de Dios. Empower us to walk in the freedom that you already gave us. Empodéranos para caminar en esa libertad que tú ya nos diste. In your name, Jesus. En tu nombre, Jesús. Amen. Amén. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.